respetar escrupulosamente, porque de ahí depende la libertad o la pérdida de la libertad de un ser humano. Que en este caso, para el abogado defensor, ya sea abogado particular o abogado defensor público, va a ser su cliente, quien tiene derecho, quien tiene el sagrado derecho de defensa, que lo consagra la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, esto es el orden de deliberación. Pero también la ley nos habla la manera en la cual se realiza esa votación, es decir, la manera en la cual se va votando. Recordemos que el tribunal está integrado por 2 vocales y un presidente, pero la única diferencia es que el presidente va a presidir, va a dirigir el debate. Él va a ir dándole paso a cada una de las fases que hemos visto, pero en cuanto a votos, vale lo mismo el voto del presidente que el voto de los 2 vocales, porque reitero, los 3 son jueces, tienen la misma investidura y en este caso uno es presidente, pero únicamente para efectos de presidir el debate, pero no es que su voto valga más que el de los demás jueces. Entonces, en cuanto a la votación, por favor, alguien que nos lea acá el artículo 387. Buenas tardes. A ver, solo uno a la vez. Artículo 387, votación. Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuera el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Bien, entonces, compañeros, acá hay algo muy, muy importante, tal y como se los dije con anterioridad. Son 3 jueces y el voto de cada uno es igual de importante, pero si alguno no está de acuerdo con la decisión de la mayoría, puede razonar su voto, es decir, dar un voto razonado, donde él explique las razones por las cuales no está de acuerdo con la mayoría, pero eso no significa que se estén peleando, no. Cada quien es libre de emitir un voto según su leal saber, su entender y según el conocimiento o la conciencia de cada juez. Reitero, el voto razonado no es ningún pecado, no es nada malo, no, sino que es una fundamentación que tiene que llevar a cabo, por lo cual indica por qué no está de acuerdo con la opinión mayoritaria. Entonces, esto es en cuanto a la votación que se debe llevar, porque fíjense, compañeros, que esta votación que acabamos de leer acá es sobre cada uno de estos aspectos, es sobre los aspectos que se discuten en la deliberación. Vean, desde cuestiones previas hasta cosas procesales, todo eso se va a ir votando por cada uno de los jueces. Entonces ya hemos visto cómo se va a aplicar la sana crítica razonada y los jueces van a dictar una sentencia. A ver, Mildred, levanta la mano, adelante. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, cuando usted habla de la graduación del delito, o sea agravantes o atenuantes, ¿en qué etapa era en calificación legal del delito? Es que no puse atención a eso. Eso es, le voy a indicar exactamente en qué parte es. Esa cabe en la pena a imponer. Porque la pena a imponer, por ejemplo, puede ser mínima si no se acreditaron circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, pero puede ser una pena intermedia o máxima si sí quedaron acreditadas circunstancias agravantes durante el desarrollo del juicio. Entonces, eso se va a determinar acá, en la pena a imponer. Gracias, licenciado. Mi amor. Y levanta la mano Juan Palencia. Muy buenas tardes, licenciado. Solo con una pequeña duda, o me genera una duda. Si hay una pequeña duda, valga la redundancia, entre alguno de los jueces, ¿qué procede, Rick? Si alguno tiene duda o no está de acuerdo con lo que indican los demás, debe de razonar su voto, indicar por qué él vota en contra. Y la decisión se va a tomar por mayoría. Es decir, una persona puede ser condenada por el voto de 2 jueces o puede ser absuelta por el voto de 2 jueces. Y por eso va a haber un voto razonado,
Por eso el tribunal es impar, son 3, para que haya mayoría de 2 votos. Esa sería la respuesta. Gracias, Lic. Bien. Entonces, posteriormente hay algunos artículos aquí muy extensos, no los vamos a leer completos, donde ya hablan de la sentencia. Vean, de este artículo 88, 388, más adelante lo leen. Lo más importante y lo que en la práctica vieron ustedes que cómo genera de error por parte de fiscales, defensores y aún por jueces, con todo respeto, es que no se respeta este artículo 388, que lo que contiene es un principio que se llama principio de congruencia. ¿Qué significa el principio de congruencia? Bueno, significa de que un tribunal únicamente puede condenar a una persona por los hechos expresamente descritos en la acusación y no por hechos distintos. Por eso vean, acá está la clave. Dice que el tribunal no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. Esto sí es sagrado, compañeros. Esto es como que estuviera escrito en piedra, como que fuera la Biblia, un texto sagrado. Porque, por ejemplo, si la acusación dice que una persona la mataron a machetazos, la acusación no puede dar por probado que lo mataron a balazos. Si la acusación dice que lo que se robaron fue un carro de color negro, la sentencia no puede decir que lo que se robaron fue un carro de color blanco. Si la acusación dice que por extorsión pedían 100 quetzales diarios, la sentencia no puede decir que en concepto de extorsión se haya acreditado que pedían 300 quetzales diarios. Es decir, tiene que existir congruencia entre la acusación y entre lo que se dé por probado o por acreditado. Si la acusación dice que se robaron una bicicleta y un testigo aquí viene a relatarnos que lo que se robó el sindicado fue una moto, sentencia absolutoria, porque no se le puede condenar por hechos distintos a los que indica el escrito de acusación. Un testigo puede venirnos a contar una gran historia, un gran relato, pero si ese relato es distinto a lo que dice la acusación, esa prueba no sirve para condenar a una persona. Un último ejemplo. Un caso de violencia contra la mujer, que esto es muy sensible. Si la acusación dice que a la agraviada la golpearon con un cable de plancha, eso es lo que tiene que quedar probado durante el desarrollo del debate. Pero si un testigo viene a decir que a ella la agarraron a patadas, ahí ya no se podría condenar porque son distintos los golpes en un ser humano, los producidos con un cable de plancha, a los que son producidos a patadas o a manadas. Es decir, tiene que haber congruencia. Por eso es que al valorar la prueba, es que a una persona se le puede condenar o absolver, pero el tribunal jamás podrá dar por acreditados, es decir, por probados, otros hechos u otras circunstancias que los que estén descritos en la acusación, que recordemos que la acusación es la que admite el juez en la audiencia de etapa intermedia. Posteriormente, el Código Procesal Penal va a dar los requisitos de la sentencia. También este artículo es muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a analizar por lo menos, diría yo, las partes más importantes. Entonces, yo diría que la esencia de la sentencia en el ramo penal es esta, la del inciso 3. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 389 del Código Procesal Penal, perdón. Inciso 3, la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado. Bien, acá es donde el tribunal va a indicar, después de haber valorado la prueba, cuáles son los hechos que se tienen por probados, que se tienen por demostrados o se tienen por acreditados. Esas palabras significan lo mismo, es decir, son sinónimos. Acá el tribunal puede decir que ellos, después de haber analizado la prueba, de haberla valorado según una sana crítica razonada, van a estimar como probado, por ejemplo, que una mujer fue golpeada a puñetazos en el rostro. Ese es el hecho probado. O va a decir el tribunal que, por ejemplo, queda probado que al dueño de la tienda le exigía un pandillero de la Mara 18, 500 quetzales mensuales en concepto de extorsión. Y un último ejemplo sería que el tribunal dé por acreditado
que fue robado un vehículo color blanco, marca Toyota, Pickup Hilux 2020. Es decir, esos son los hechos que el tribunal va a dar por acreditados o por probados y que es por los cuales va a condenar a una persona. Entonces, este es el inciso 3. Ahora leamos el inciso 4 de los requisitos de la sentencia siempre. Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o a absolver. Acá lo que va a hacer el tribunal es motivar su sentencia, es decir, va a dar los motivos por los cuales condena o absuelve a una persona. El tribunal puede indicar que se está condenando a una persona porque tanto los testigos como los peritos fueron contestes. Es decir, hay congruencia entre lo que ellos están relatando. O el tribunal va a decir que absuelve a una persona porque los 3 testigos se contradijeron, es decir, dijeron cosas distintas. Un testigo dijo que al agraviado lo mataron a machetazos. Otro dijo que fue ahorcado y otro dijo que fue con arma de fuego. Acá no hay lógica, ¿verdad? Porque no puede ser con 3 situaciones. O puede decir el tribunal que los 3 testigos hay inconsistencias, existen contradicciones. Porque uno dijo que el acusado que él vio medía 1,90. El otro dijo que el acusado medía como 1,80. Pero un tercer testigo dijo que el acusado medía 1,45. Es decir, son cosas ilógicas. Ahí no se puede condenar a una persona porque no hay certeza. Y ustedes no me dejarán mentir que todos los días en los medios de comunicación se ve, ¿verdad?, que absuelven a una persona, que condenaron a una persona. Ahorita la semana pasada, ¿verdad?, que absolvieron a un exdiputado de un asesinato, pero ¿qué fue lo importante? Que el tribunal explicó por qué lo estaba absolviendo, por qué motivos, porque a su consideración habían hechos que no habían quedado probados, ¿verdad? Entonces, eso es explicar los razonamientos que pueden inducir a condenar o absolver al tribunal. Y alguien que lea el numeral 5. La parte resolutiva con mención de las disposiciones legales aplicables y la firma de los jueces. Gracias. Entonces, ¿qué significa la parte resolutiva? Es lo último. Algunos le llaman el por tanto, le llaman de la resolución, pero el nombre técnico es parte resolutiva, donde se indica que al señor fulano de tal, con nombres y apellidos completos, si se le absuelve o se le condena, si se le condena, ¿por qué delito? Y a cuántos años de prisión, entre otras cosas. Entonces, estos decimos que en la práctica son los puntos más importantes de la sentencia, el tercero, el cuarto y el quinto, porque es donde los jueces le explican al acusado, le explican al público, le explican a la sociedad por qué hechos está condenando a una persona, qué pena va a imponer o bien por qué motivos van a absolver a una persona. Y por último, que este sí ya vendría siendo prácticamente el último acto del tribunal, vendría lo que es el pronunciamiento de la sentencia, que es lo que nosotros más alguna vez, pienso, o ustedes mejor dicho, han visto ahí en los medios de comunicación o han escuchado en la radio. Alguien que lea el 390 sobre el pronunciamiento. Artículo 390, pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala, redactada la sentencia. El tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia. Después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate y el documento será leído. Perdón, licenciado, es que no tenga para que me dé un poquito la diapositiva. Y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente. Cuando la complejidad del asunto lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia.
Sigo lo demás. Sintéticamente, de los fundamentos que motivaron la decisión, la lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Gracias. Entonces, acá, compañeros, hay 2 actos del debate. El primero es el pronunciamiento. Fíjense que en este pronunciamiento, ¿qué significa esto? Que después que el tribunal ha deliberado, que ha llegado, en este caso, a un veredicto, es decir, si se va a condenar o se va a absolver. Entonces, convocan a las partes para el pronunciamiento. El tribunal vuelve a entrar a la sala de audiencia y se va a dar su pronunciamiento. Y hay 2 formas. Una, que es lo que pasa en el 99.9% de casos. Se da una explicación resumida de los fundamentos de la sentencia y se lee la parte resolutiva. Y después se va a convocar para, acá indica, la lectura de la sentencia, pero acá lo que se hace es que es el día cuando se le entrega a las partes la copia completa de la sentencia. Esto es a los 5 días. Es decir, el pronunciamiento después de terminado el debate, pero ese mismo día, el tribunal delibera, convoca y da su pronunciamiento, pero convoca los 5 días para la lectura de la sentencia. La lectura de la sentencia, para efectos prácticos, es que el tribunal le va a entregar a cada una de las partes la copia de la sentencia completa. ¿Para qué? Porque a partir de que las partes reciben la copia de la sentencia, tienen derecho a presentar recurso de apelación especial. Recordemos que la apelación especial es el medio de impugnación que se puede utilizar en contra de la sentencia dictada por un tribunal sentenciador. Es el único medio, la apelación especial, la cual va a resolver una sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Entonces, reitero, estos son los últimos 2 actos. El pronunciamiento de la parte resolutiva en un 99.9% de los casos, y al 5.º día es la lectura íntegra de la sentencia o bien la entrega de una copia completa a las partes para que la puedan analizar y puedan decidir si presentan o no recurso de apelación especial. Entonces, con esto prácticamente estaría terminando el juicio o el debate oral y público. Tiene la mano levantada Mildred, no sé si la dejó levantada o tiene otra pregunta. Perdón, la dejé levantada, licenciado. Bien, en el chat acá coloca un compañero, clic, y si alguna sentencia no tiene nombre del pueblo, sí, es que a lo que se refería la compañera es a esto, vean, que dice que la sentencia se va a dictar en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Por eso es que cada sentencia escrita dice ahí, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, el tribunal dicta sentencia por los siguientes motivos, y empieza todo el análisis. Entonces, ¿qué sucede si no tiene esta parte en nombre del pueblo de la República de Guatemala? Hay que apreciar los motivos para presentar apelación especial, si ese es un motivo o no es un motivo para apelar la sentencia. Pero reitero, siempre tiene que ser en nombre del pueblo de la República de Guatemala. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta sobre esto? Licenciado, una pregunta. Y este mismo, estaba viendo, no sé, este mismo procedimiento no es aplicable cuando es solo un juez. Bien, este procedimiento se aplica cuando conoce el tribunal integrado por 3 jueces o cuando conoce únicamente un juez de manera unipersonal. El procedimiento, estas fases, este protocolo siempre va a ser el mismo. Lo único que cambia es que cuando es un tribunal integrado, van a ir a deliberar. Cuando es solo un juez, va a ir a analizar todo lo actuado durante el desarrollo del juicio. Bien, en el chat hay otra pregunta, dice, ¿y en cualquier sentencia se podría pedir una apelación o no se dan todos los casos? Bien, el derecho a presentar apelación siempre lo van a tener los sujetos procesales, Ministerio Público, sindicado, querellante adhesivo, etcétera, pero no siempre lo van a utilizar porque, por ejemplo, si la sentencia es condenatoria, el Ministerio Público no va a apelar. Si es absolutoria, la defensa no va a apelar. Pero en algunos casos excepcionales, por ejemplo, cuando el sindicado lleva tanto tiempo en prisión preventiva que ya ha cumplido la pena, ahí ya no apelan porque inmediatamente él va a retomar su libertad. O bien si el sindicado estaba acusado por un delito gravísimo, ejemplo, por un asesinato, y lo terminan condenando únicamente por un
por un encubrimiento. Ahí ya no va a apelar porque lo condenaron, pero le conviene, ¿verdad? Entonces va a depender, es decir, todos tienen derecho a apelar, sí, pero lo van a hacer según les convenga o no les convenga, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo creo que ya no hay. Entonces, compañeros, me informan que el día de hoy fue la última clase ordinaria que tuvimos. Y también estaba leyendo aquí en el chat que nuestro examen final es el día 25 de mayo a las 20 horas. Entonces, vean, vamos a explicar qué es lo que viene en el examen final. En el examen final lo que va a venir son dos cosas. Todo lo que hemos dialogado acá en las sesiones virtuales, después del segundo examen parcial, obviamente, que prácticamente es todo lo que tiene que ver con el juicio o el debate oral y público. También el examen final va a versar sobre el folleto que yo les mandé en la clase anterior. Se recuerdan que yo les mandé un folleto que es sobre el proceso penal, que lo escribe un autor costarricense, Paulino Mora, que fue juez del Tribunal Constitucional de Costa Rica. Entonces, es un doctrinario, es una persona versada en derecho penal, por ello es que este folleto también va a ser objeto de examen. Entonces, reitero, son dos los puntos del examen. Todo lo que hemos hablado, discutido, visto en clase, después del segundo examen extraordinario, que básicamente es la etapa de juicio, y el contenido del folleto que les remití en la sesión anterior. Ese léanlo, imprímanlo, porque va a ser objeto de examen. Y por último, fíjense que creo que ya las personas que tenían problema con su nota, ya sea del primer o segundo parcial, ya todos las he subido a lo que es la plataforma de la universidad, es decir, todos aquellos que demostraron que se examinaron, que tenían una nota, la subimos, o que por algún error no aparecían en el listado, lo buscamos y ya están subidas las notas. Si alguien excepcionalmente tuviera algún problema razonable de que su nota aún no esté subida, me puede escribir al chat y todavía con mucho gusto lo podemos solucionar, pero considero que ya todos los casos se les ha dado solución y las notas ya han sido subidas. Inclusive las notas de el extraordinario del segundo parcial ya todas fueron subidas anoche. Entonces, esto en cuanto a lo que va a ser el contenido de lo que es el examen final, y si hay alguien que tenga algún problema excepcional pero razonable y comprobable, lo puede hacer saber al chat, con mucho gusto se le estará dando solución si es que aún queda alguno con algún tema pendiente. Vamos a ver, hay una última pregunta. Acá en el chat indican: si el abogado defensor plantea una apelación especial, ¿cuál es el procedimiento que sigue el Ministerio Público? Sí, lo que sucede es que el recurso de apelación especial tiene un trámite. Entonces, la apelación se va a una sala de apelaciones y allí se recibe el escrito de apelación y también se le corre audiencia a la contraparte. Y posteriormente la sala va a dictar una sentencia de segunda instancia, la cual puede confirmar, revocar o modificar lo que es la sentencia de primer grado. Ese sería el procedimiento. Bien, levanta la mano Edgar. Sí, buena tarde. Tengo una duda con el documento que leímos, el que nos envió. Uh-huh. El autor ahí hace una observación con relación a la oralidad, de que la doble instancia pues no está de acuerdo con las características del procedimiento oral, digamos, porque pues tendrían el Tribunal Superior pues que escuchar todas las grabaciones de la audiencia. Acá nos están indicado de que se realiza en las audiencias un acta sucinta. Entonces, ¿cómo se maneja, digamos, acá en Guatemala este tema cuando hay alguna segunda instancia por el tema de la oralidad en el debate, o si por lo que indica este autor acá en sus argumentos? Sí, lo que sucede es que en segunda instancia lo que va a examinar la sala va a ser la sentencia escrita. Esa sentencia que se entrega al quinto día, con base a ellas que va a apelar cada una de las partes. Entonces, la sala básicamente va a confrontar la sentencia escrita con el argumento de la apelación para determinar quién tiene la razón, pero excepcionalmente también una sala podría escuchar lo que es el audio del debate oral y público, lo cual es muy sencillo de conseguir en una memoria,
en un teléfono, en un disco, ahí se puede conseguir lo que es el audio del debate. Algunos tribunales ya ni siquiera hacen acta porque para eso está el audio, y algunos el acta es muy sucinta, es muy pequeña y prácticamente ahí no hay material para poder apelar, pero en la práctica la sala tiene las dos facultades: analizar la sentencia escrita, puede analizar el audio o inclusive leer esa pequeña acta, dependiendo cuáles sean los motivos por los cuales se presenta la apelación. El apelante es el que tiene la obligación de demostrarle a la sala su tesis, el que los va a convencer, ¿verdad? Y les va a decir: honorable sala, lea la sentencia, escuche el disco o vea el acta, ¿verdad? Pero eso es rogado, es decir, lo que el apelante argumente, eso es lo que la sala va a resolver. Esa sería la respuesta. ¿Alguna última pregunta, compañeros? Lick, disculpe. ¿Sí? Yo había escuchado anteriormente de que cuando una persona apelaba, podían hasta modificar su sentencia. Digamos, si la habían condenado por 10 años y apelaban y revisaban el caso, le podían poner ya 20 o algo así. No sé si estoy mal. Es correcto. Es que por eso les dije que la sala puede confirmar, revocar o anular completamente la sentencia. Entonces, si la va a modificar, podría en este caso, como se dice popularmente, quitarle un delito, dejarle uno, o bien la cuantía de los años de prisión le pueden ser aumentados o le pueden ser disminuidos, ¿verdad? Si la sentencia en este caso es modificada. Ya, licenciado, muchas gracias. Por ejemplo, he visto casos que el que apela es el Ministerio Público, pero también apela la defensa técnica. Entonces, la defensa le declaran con lugar la apelación y lo terminan absolviendo por robo, pero como el Ministerio Público también apeló, lo terminan condenando por asesinato. Entonces es cuando los abogados defensores, ¿verdad?, le dicen al sindicado: mire, usted fíjese que le quitaron robo, pero lo condenaron por asesinato, ¿verdad? Es por esto que el compañero dice que la sentencia puede ser confirmada, puede ser revocada o puede ser modificada, dependiendo quién es el que apele. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces creo que ahí estamos, compañeros. Ya les indiqué en cuanto al contenido del examen final. Si alguno muy excepcionalmente tuviera algún problema con nota, pero algo razonable y comprobable, me puede escribir con mucho gusto. Y si no, pues el día, vamos a ver, 25, les indiqué, es el examen final. Para mí fue un honor y un gusto haber compartido con ustedes. Por ahí dicen que el semestre entrante ya regresamos a la presencialidad, es decir, al campus central de la zona 12 a recibir clases. Pues vamos a ver si ahí tengo el gran honor de conocerlos en persona, porque algunos nunca abrieron la cámara, no pudimos conocerlos. Les deseo lo mejor, muchos éxitos, y ya saben que por cualquier cosa estamos siempre a sus órdenes y para servirles en lo que sea posible. Lick, una pregunta: ¿usted da clases en el octavo? Este semestre en licenciatura únicamente estoy dando este curso. Ya. Para seguirlo, Lick, muy buena su cátedra, Lick. Muy agradecido. A sus órdenes, estamos siempre en contacto. Muchas gracias por sus cátedras y porque nos dio con los videos, pues vimos la práctica ya en vivo lo que nos ha dado en la parte teórica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, compañeros, Dios los bendiga. Buenas noches, Lick, que Dios lo bendiga. Gracias por de verdad el esfuerzo, éxitos. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por sus enseñanzas. Cuídese mucho, que esté bien y mucho éxito en lo que coseche siempre muchos triunfos. Bueno, felicidades para todos. Gracias, licenciado. Dios le bendiga. Igualmente.